¿Es posible que bajo kilómetros de hielo eterno se esconda la prueba de que no somos la primera civilización avanzada que ha pisado este planeta? ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre el pasado de la humanidad fuera apenas un fragmento, una versión incompleta de una historia mucho más antigua y perturbadora? Imagina por un momento que la Antártida, ese continente remoto, inhóspito y aparentemente vacío, no siempre fue un desierto blanco. Imagina que hace miles de años, quizás decenas de miles, existieron ciudades, puertos, caminos y una civilización próspera que miraba las estrellas desde esas tierras que hoy consideramos imposibles de habitar. Nos han enseñado que la civilización humana tiene aproximadamente 6.000 años de historia documentada. Nos han dicho que todo comenzó en Mesopotamia, en el fértil valle entre el Tigris y el Éufrates, donde los sumerios inventaron la escritura, la rueda y los primeros códigos de leyes. Nos han asegurado que antes de eso, nuestros antepasados eran cazadores y recolectores nómadas, incapaces de construir estructuras permanentes o desarrollar tecnología sofisticada. Pero una serie de descubrimientos en las regiones más frías del planeta sugiere algo imposible, algo que la ciencia oficial prefiere ignorar, algo que los gobiernos mantienen clasificado y algo que las antiguas leyendas de prácticamente todas las culturas del mundo parecen confirmar. Hoy analizamos 6 hallazgos que desafían toda explicación convencional. Mapas que cartografiaron costas que llevaban congeladas miles de años antes de que existiera la navegación moderna. Estructuras piramidales detectadas bajo capas de hielo de más de 2 kilómetros de espesor. Lagos subterráneos sellados durante millones de años que podrían contener secretos inimaginables. Anomalías magnéticas que sugieren la presencia de objetos metálicos masivos enterrados bajo el continente antártico. Textos antiguos que describen tierras cálidas y habitadas donde hoy solo existe desolación helada. Y testimonios de exploradores modernos que afirman haber visto cosas que jamás pudieron explicar. Hola y bienvenidos a un nuevo viaje por los rincones más oscuros y fascinantes de nuestro pasado olvidado, donde exploramos aquellas verdades que la historia oficial ha decidido dejar fuera de los libros de texto. Este es un espacio para los curiosos, para los que se atreven a cuestionar, para los que intuyen que el mundo es mucho más misterioso de lo que nos han querido hacer creer. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a explorar esta noche desafía no solo la lógica, sino todo el paradigma sobre el que hemos construido nuestra comprensión del pasado humano. Ponte cómodo, ajusta el volumen a un nivel agradable y permítete sumergirte en esta historia que cruza continentes congelados, atraviesa milenios de tiempo y conecta puntos que nadie se ha atrevido a unir oficialmente. Si te gusta cuestionar la realidad, si disfrutas explorando los misterios que la ciencia aún no puede resolver, considera suscribirte para no perderte ninguno de estos viajes. Y ahora, sin más preámbulos, descendamos juntos hacia las profundidades heladas de un pasado que podría cambiar todo lo que creíamos saber. La versión oficial de la historia nos cuenta que la Antártida fue descubierta en el año 1820, cuando exploradores rusos avistaron por primera vez las costas de ese continente remoto. Nos dicen que antes de esa fecha, ningún ser humano había puesto sus ojos sobre esas tierras heladas, y mucho menos había caminado sobre ellas. Se nos enseña que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 15 millones de años, un período de tiempo tan vasto que cualquier forma de vida inteligente que pudiera haber existido allí habría desaparecido hace eones, sin dejar rastro alguno de su presencia. Sin embargo, existe un documento que contradice directamente esta narrativa. Un mapa elaborado en el año 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis.
un cartógrafo y navegante respetado que recopiló información de fuentes antiguas, algunas de las cuales, según él mismo declaró, se remontaban a la época de Alejandro Magno y posiblemente más atrás. Este mapa, conocido mundialmente como el mapa de Piri Reis, muestra con asombrosa precisión las costas de Sudamérica, África Occidental y, lo más perturbador de todo, lo que parece ser la costa norte de la Antártida. Pero no muestra la Antártida como la conocemos hoy, cubierta de hielo y sin rasgos distintivos visibles. El mapa de Piri Reis representa una costa detallada, con bahías, ríos, montañas y accidentes geográficos que corresponden exactamente a lo que los estudios sísmicos modernos han revelado que existe bajo la capa de hielo actual. En otras palabras, este mapa del siglo XVI muestra la Antártida tal como habría lucido hace miles de años, antes de que el hielo la cubriera por completo. La pregunta que surge inmediatamente es obvia, pero devastadora para el paradigma histórico establecido. ¿Cómo pudo alguien cartografiar una costa que llevaba miles de años bajo el hielo? ¿Quién tenía la capacidad de realizar levantamientos topográficos precisos en una época en la que supuestamente no existía la navegación oceánica? ¿Y de dónde obtuvo Piri Reis las fuentes originales que él mismo admitió haber utilizado para crear su mapa? En 1960, el profesor Charles Hapgood, un historiador de la Universidad de New Hampshire, decidió investigar este enigma a fondo. Con la ayuda de sus estudiantes y consultando a expertos en cartografía antigua, Hapgood llegó a una conclusión que sacudió los cimientos de la comunidad académica. El mapa de Piri Reis, afirmó, no podía haber sido creado sin conocimientos de geometría esférica y proyección cartográfica avanzada. Más aún, los cálculos de longitud representados en el Minute 800 mapa eran extraordinariamente precisos, algo que los europeos no dominaron hasta la invención del cronómetro marino en el siglo XVIII. Hapgood sometió sus hallazgos a la revisión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, específicamente al Escuadrón de Reconocimiento número 8, especializado en cartografía estratégica. La respuesta que recibió fue inequívoca. El teniente coronel Harold Z. Olmeyer, comandante del escuadrón, confirmó por escrito que la representación de la costa antártica en el mapa de Piri Reis correspondía exactamente a los perfiles sísmicos de la costa bajo el hielo actual. Olmeyer añadió que no tenía idea de cómo estos datos podían haber sido obtenidos sin tecnología moderna, pero que la precisión del mapa era innegable. Aquí debemos detenernos a reflexionar sobre las implicaciones de este hallazgo. Si el mapa de Piri Reis muestra la Antártida sin hielo, y si esa representación es geográficamente exacta, entonces alguien exploró y cartografió ese continente en un periodo en el que la costa estaba libre de hielo. Los estudios geológicos sugieren que la última vez que partes significativas de la costa antártica estuvieron libres de hielo fue hace aproximadamente 6.000 años, aunque algunas regiones podrían haber estado expuestas hace hasta 12.000 años, coincidiendo con el final de la última glaciación. Esto significa que existió una civilización capaz de navegar los océanos, realizar levantamientos cartográficos precisos y transmitir ese conocimiento a través de milenios. Todo ello en una época que la historia oficial considera primitiva, poblada únicamente por cazadores nómadas incapaces de desarrollar tecnología sofisticada. El mapa de Piri Reis no es solo una curiosidad histórica, es una grieta en el relato oficial, una anomalía que sugiere la existencia de una civilización perdida cuyo conocimiento sobrevivió fragmentariamente hasta llegar a los cartógrafos medievales y renacentistas. Pero el mapa de Piri Reis no está solo. Existen otros mapas antiguos que presentan características igualmente inexplicables. El mapa de Oronteus Phineus, elaborado en 1531, muestra la Antártida con una precisión aún mayor, incluyendo ríos que fluyen desde las montañas interiores hacia la costa.
un detalle que sería imposible conocer sin haber visitado el continente cuando estaba libre de hielo. El mapa de Philippe Boache, de 1737, va aún más lejos y representa la Antártida dividida en dos masas de tierra separadas por un mar interior, exactamente como revelarían los estudios sísmicos del siglo XX, que confirmaron que bajo el hielo existen dos continentes distintos conectados únicamente por la capa glacial. ¿Cómo es posible que mapas elaborados siglos antes del descubrimiento oficial de la Antártida contengan información que solo la tecnología moderna ha podido verificar? La respuesta convencional es que se trata de coincidencias, errores de interpretación o falsificaciones posteriores. Pero esta explicación no resiste un análisis riguroso. Los mapas existen, están documentados, han sido estudiados por expertos y sus detalles corresponden con la realidad geológica. Negar su existencia o su precisión es simplemente cerrar los ojos ante la evidencia. La tesis que proponemos explorar en este viaje es inquietante pero coherente con los datos disponibles. En algún momento del pasado remoto existió una civilización global, o al menos una civilización con capacidad de navegación oceánica, que exploró y cartografió los continentes del mundo, incluyendo la Antártida en un periodo en que ese continente era habitable. Esta civilización desapareció, posiblemente debido a un cataclismo climático o geológico. Pero parte de su conocimiento sobrevivió y fue transmitido de generación en generación hasta llegar a los pueblos históricos que conocemos. Los sumerios, los egipcios, los fenicios, los griegos y otras civilizaciones antiguas podrían haber sido los herederos fragmentarios de este saber perdido, lo que explicaría por qué tantas culturas antiguas parecen haber surgido de la nada con conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos extraordinariamente avanzados. No serían los inventores originales de ese conocimiento, sino sus custodios tardíos, preservando retazos de una sabiduría mucho más antigua, cuyo origen se perdió en las brumas del tiempo. Esta idea no es nueva. El filósofo griego Platón escribió sobre la Atlántida, una civilización avanzada que existió 9000 años antes de su época y que desapareció en un solo día y una noche de terremotos e inundaciones. Durante siglos, los académicos han descartado el relato de Platón como una mera alegoría filosófica, un cuento inventado para ilustrar conceptos morales. Pero cada vez más investigadores se preguntan si detrás de la alegoría no existirá un núcleo de verdad histórica, una memoria cultural de una civilización real que fue destruida por eventos cataclísmicos. Si la Atlántida existió, y si fue destruida hace aproximadamente 11.000 años, como sugiere el relato platónico, entonces su desaparición coincidiría exactamente con el final del Younger Dryas, un período de enfriamiento global abrupto que terminó con una serie de megainundaciones y cambios climáticos devastadores. Este período, documentado geológicamente, marcó el fin de la última glaciación y el comienzo del Holoceno, la era geológica actual. ¿Podría ser que la Atlántida no fuera un mito, sino un recuerdo de una civilización que pereció durante estos cataclismos? Y si esto es posible, entonces surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Podría ser que esa civilización tuviera asentamientos en la Antártida, en un periodo en que ese continente era habitable? ¿Podrían los restos de esa civilización estar esperando bajo kilómetros de hielo, preservados durante milenios, aguardando a ser descubiertos? Esta no es una especulación ociosa. En los últimos años, una serie de descubrimientos ha sugerido que podría haber estructuras artificiales bajo el hielo antártico. Y el primero de estos descubrimientos nos lleva a las llamadas pirámides de la Antártida, formaciones que han captado la atención de investigadores alternativos
y que la ciencia oficial se ha apresurado a descartar como meras formaciones geológicas naturales. Las imágenes satelitales de Google Earth revelaron hace algunos años una serie de formaciones piramidales en la cordillera Ellsworth de la Antártida. Estas estructuras presentan una geometría triangular sorprendentemente regular, con caras aparentemente planas y aristas definidas que se elevan sobre el paisaje circundante. La más grande de estas formaciones mide aproximadamente 2 kilómetros de lado en su base, una escala que supera con creces a cualquier pirámide conocida construida por el ser humano. La explicación oficial es que se trata de nunataks, un término geológico que describe picos montañosos que sobresalen por encima de un glaciar o una capa de hielo. Los nunataks son comunes en regiones glaciales y pueden presentar formas piramidales debido a los procesos de erosión causados por el hielo y el viento. Según esta explicación, las pirámides antárticas son simplemente montañas con forma triangular, moldeadas durante millones de años por fuerzas naturales, sin intervención humana alguna. Sin embargo, varios investigadores han señalado características de estas formaciones que resultan difíciles de explicar mediante procesos puramente naturales. En primer lugar, la regularidad de las caras. Los nunataks típicos presentan superficies irregulares, con múltiples aristas y facetas creadas por la erosión diferencial. Las pirámides antárticas, en cambio, presentan caras notablemente uniformes, como si hubieran sido deliberadamente alisadas. En segundo lugar, la orientación. Al menos 2 de estas estructuras están orientadas con sus caras alineadas casi exactamente con los puntos cardinales, una característica que sería una coincidencia estadísticamente improbable si se tratara de formaciones aleatorias. En tercer lugar, y quizás lo más intrigante, está la cuestión de la ubicación. Las pirámides antárticas se encuentran en una región que, según los modelos paleoclimáticos, habría sido considerablemente más cálida hace entre 10.000 y 20.000 años. Durante el último máximo glacial, paradójicamente, algunas zonas de la Antártida podrían haber sido más habitables que otras regiones del planeta debido a patrones de circulación atmosférica y oceánica que los científicos apenas comienzan a comprender. Si una civilización existió durante ese periodo y buscó refugio en tierras que escaparan a la devastación climática, la Antártida habría sido una opción lógica. Pero incluso si aceptamos que estas formaciones son naturales, queda una pregunta sin responder. ¿Por qué la comunidad científica no ha enviado expediciones a investigarlas directamente? Con la tecnología actual, sería relativamente sencillo organizar una misión para estudiar estas estructuras de cerca, tomar muestras de roca y determinar definitivamente si son de origen natural o artificial. Sin embargo, no existe ningún estudio científico publicado que haya investigado específicamente las pirámides antárticas. Las únicas respuestas oficiales han sido declaraciones vagas que las descartan como nunataks sin ofrecer evidencia directa. Algunos investigadores alternativos sugieren que esta falta de interés científico no es casual. Señalan que la Antártida es el continente más regulado del planeta, gobernado por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe la exploración militar, la explotación de recursos minerales y restringe severamente el acceso de civiles. Bajo este tratado, solo las naciones firmantes pueden realizar investigaciones en la Antártida, y toda actividad debe ser aprobada y supervisada por las autoridades competentes. Esta situación, argumentan, crea las condiciones perfectas para ocultar descubrimientos que podrían alterar nuestra comprensión de la historia. No estamos afirmando que exista una conspiración deliberada para ocultar civilizaciones antiguas bajo el hielo. Pero sí señalamos que el marco legal y logístico que rodea a la Antártida hace extremadamente difícil la investigación independiente. Cualquier descubrimiento realizado en el continente antártico está sujeto al control de gobiernos y agencias que podrían tener razones para mantener cierta información clasificada. Esto no prueba que se esté ocultando algo,
pero sí demuestra que, si algo se estuviera ocultando, sería relativamente fácil hacerlo. Mientras tanto, las pirámides siguen ahí, visibles en las imágenes satelitales, esperando a que alguien se tome la molestia de investigarlas seriamente. Y mientras la ciencia oficial las ignora, los investigadores alternativos continúan recopilando evidencia que sugiere que estas formaciones podrían no ser lo que parecen. Pero las pirámides antárticas son solo la punta del iceberg, literalmente. Bajo la superficie congelada de ese continente remoto, existen fenómenos aún más extraordinarios. Lagos gigantescos sellados durante millones de años, anomalías magnéticas que sugieren la presencia de estructuras metálicas masivas y cavernas subterráneas que podrían albergar ecosistemas completamente desconocidos. Y es hacia estos misterios subterráneos hacia donde dirigiremos ahora nuestra atención. El lago Vostok es una de las maravillas ocultas más extraordinarias de nuestro planeta. Ubicado bajo la estación de investigación rusa del mismo nombre, este lago subglacial tiene aproximadamente 250 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de anchura, una profundidad máxima de más de 800 metros. Se encuentra sellado bajo casi 4 kilómetros de hielo y ha permanecido aislado de la superficie durante un periodo estimado de entre 15 y 25 millones de años. Las dimensiones del lago Vostok son difíciles de comprender. Con una superficie de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados, es comparable en tamaño al lago Ontario de Norteamérica. Contiene aproximadamente 5.400 kilómetros cúbicos de agua dulce, suficiente para abastecer a toda la humanidad durante años. Y lo más extraordinario de todo, el agua del lago Vostok está líquida, a pesar de encontrarse bajo kilómetros de hielo, gracias al calor geotérmico que emana del interior de la Tierra y a la presión extrema de la capa glacial que lo cubre. En 1998, científicos rusos y estadounidenses comenzaron a perforar hacia el lago Vostok, utilizando una técnica de perforación con fluido anticongelante para atravesar la capa de hielo. El proceso fue extraordinariamente lento, avanzando apenas unos pocos metros por día. Finalmente, en febrero de 2012, después de más de 20 años de trabajo intermitente, el equipo de perforación penetró en el lago Vostok, extrayendo las primeras muestras de agua de ese reservorio aislado durante millones de años. Los resultados preliminares fueron desconcertantes. El agua del lago Vostok contenía niveles extremadamente altos de oxígeno disuelto, aproximadamente 50 veces más de lo que se encontraría en un lago de superficie normal. También contenía trazas de nitrógeno y otros gases que sugerían un ambiente químico muy diferente al de cualquier cuerpo de agua conocido. Pero lo más intrigante fueron las señales de vida. Las muestras de hielo extraídas justo por encima del lago contenían fragmentos de ADN que no correspondían a ningún organismo conocido. Los científicos identificaron secuencias genéticas de bacterias extremófilas, microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a cualquier forma de vida convencional. Pero también encontraron secuencias que no pudieron clasificar, fragmentos de material genético que no encajaban en ninguna rama conocida del árbol de la vida. Algunos investigadores sugirieron que estas secuencias desconocidas podían ser contaminación de la superficie, introducida inadvertidamente durante el proceso de perforación. Otros argumentaron que representaban formas de vida completamente nuevas, evolucionadas de manera aislada durante millones de años en las condiciones extremas del lago subglacial. Pero un pequeño grupo de científicos, trabajando discretamente fuera de los canales académicos convencionales, propuso una tercera posibilidad aún más extraordinaria. ¿Y si las secuencias de ADN desconocidas encontradas en el lago Vostok no fueran de origen natural? ¿Y si representaran los restos de una biotecnología antigua, organismos modificados o creados por una civilización que existió antes de que el hielo sellara ese lago
hace millones de años. Esta hipótesis puede sonar descabellada, pero no es tan inverosímil como podría parecer a primera vista. Consideremos los hechos. El lago Vostok ha estado aislado durante un periodo de tiempo inmenso, posiblemente desde el Mioceno, una época geológica que terminó hace aproximadamente 5 millones de años. Durante todo ese tiempo, cualquier forma de vida presente en el lago habría evolucionado de manera completamente independiente del resto de la biosfera terrestre. Los organismos del lago Vostok, si existen, representarían una rama separada del árbol de la vida, con características genéticas potencialmente muy diferentes de cualquier cosa que conozcamos en la superficie. Pero aquí surge una cuestión intrigante. Si encontramos en el lago Vostok organismos cuyo ADN no encaja en ninguna categoría conocida, ¿cómo podríamos distinguir entre evolución natural extrema y manipulación artificial? La respuesta es que, en muchos casos, no podríamos. Si una civilización tecnológicamente avanzada hubiera creado organismos modificados genéticamente y estos hubieran quedado atrapados en el lago antes de la glaciación, los científicos modernos tendrían enormes dificultades para identificarlos como artificiales, especialmente si esa civilización utilizaba técnicas de ingeniería genética que desconocemos. Esto no es más que especulación, por supuesto. No tenemos evidencia directa de que el lago Vostok contenga biotecnología antigua. Pero tampoco tenemos una explicación satisfactoria para las secuencias genéticas anómalas encontradas en las muestras de hielo. Y mientras la ciencia oficial se debate entre hipótesis de contaminación y descubrimiento de nuevas formas de vida, la posibilidad de un origen artificial permanece como una tercera opción que nadie se atreve a considerar seriamente. Lo que sí sabemos con certeza es que el lago Vostok esconde más secretos de los que hemos podido descubrir. Los estudios sísmicos y de radar han revelado que el lecho del lago presenta características geológicas inusuales. Hay elevaciones y depresiones en el fondo que no corresponden a formaciones naturales típicas. Algunos investigadores han sugerido que podrían existir estructuras artificiales sumergidas en las profundidades del lago, preservadas durante millones de años bajo las aguas frías y oscuras. En 2001, científicos de la Universidad de Columbia anunciaron el descubrimiento de una anomalía magnética masiva cerca de la costa sureste del lago Vostok. Esta anomalía, que se extiende sobre un área de aproximadamente 105 kilómetros cuadrados, presenta una intensidad magnética significativamente diferente del entorno circundante. Las anomalías magnéticas de este tipo suelen indicar la presencia de grandes concentraciones de minerales ferromagnéticos, como hierro o níquel. La explicación convencional propuesta fue que la anomalía representa un afloramiento geológico natural, posiblemente una intrusión de roca volcánica rica en minerales metálicos. Sin embargo, algunos investigadores señalaron que la forma y extensión de la anomalía eran inusuales para una formación geológica natural. Su configuración sugería más bien la presencia de un objeto masivo, posiblemente artificial, enterrado bajo el lecho del lago. Las especulaciones sobre la naturaleza de esta anomalía han variado desde lo mundano hasta lo extraordinario. Algunos han sugerido que podría tratarse de un meteorito gigante que impactó en la región antes de la glaciación, quedando enterrado bajo sedimentos y posteriormente bajo el hielo. Otros han propuesto explicaciones más imaginativas, sugiriendo la presencia de una estructura artificial, quizás los restos de una ciudad o instalación construida por una civilización desconocida. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué causa esta anomalía magnética. La tecnología actual no permite investigar el fondo del lago Vostok directamente, debido a los casi 4 kilómetros de hielo que lo cubren y a los cientos de metros de agua que habría que atravesar para llegar al lecho lacustre. Cualquier intento de exploración submarina requeriría una tecnología que aún no existe, o al menos que no está disponible públicamente. Y así,
La anomalía del lago Vostok permanece como otro de los misterios sin resolver de la Antártida. Un enigma que espera pacientemente, bajo el hielo, a que la humanidad desarrolle los medios para investigarlo. Pero el lago Vostok no es el único cuerpo de agua subglacial de la Antártida. En las últimas décadas, los científicos han descubierto cientos de lagos similares bajo la capa de hielo antártico, formando una red hidrológica subterránea de dimensiones sorprendentes. Algunos de estos lagos están conectados entre sí por ríos subglaciales que fluyen bajo la presión del hielo, creando un sistema acuático oculto que rivaliza en complejidad con los sistemas fluviales de superficie de cualquier continente. El lago Ellsworth, situado bajo el manto de hielo de la Antártida Occidental, fue objeto de un intento de perforación británico en 2012. La expedición, financiada con millones de libras esterlinas y planificada durante años, fracasó en el último momento debido a problemas técnicos con el equipo de perforación de agua caliente. Oficialmente, la misión fue cancelada por dificultades logísticas. Pero algunos observadores señalaron que el momento del fracaso fue sospechosamente conveniente, ocurriendo justo cuando el equipo estaba a punto de penetrar en el lago. El lago Williams, en cambio, fue perforado exitosamente por científicos estadounidenses en enero de 2013. Las muestras extraídas revelaron la presencia de un ecosistema microbiano activo, con bacterias que sobrevivían alimentándose de minerales, del lecho rocoso y materia orgánica acumulada durante miles de años. Este descubrimiento confirmó que la vida puede persistir en condiciones extremas, aislada de la luz solar y del contacto con la atmósfera durante periodos prolongados. Pero quizás lo más fascinante de estos lagos subglaciales no es lo que contienen, sino lo que podrían revelar sobre el pasado de la Antártida. Los sedimentos acumulados en el fondo de estos lagos representan un registro climático y biológico que se extiende millones de años hacia el pasado. Analizando estos sedimentos, los científicos podrían reconstruir la historia del continente antártico con un nivel de detalle sin precedentes, determinando exactamente cuándo se congeló, qué organismos vivían allí antes de la glaciación y potencialmente si existió alguna forma de civilización en esas tierras antes de que el hielo las cubriera. Sin embargo, hasta ahora, ninguna expedición ha logrado extraer muestras significativas de sedimentos del fondo de los lagos subglaciales antárticos. Los desafíos técnicos son inmensos y los recursos disponibles para la investigación antártica son limitados. Pero la información contenida en esos sedimentos podría reescribir la historia de nuestro planeta, revelando secretos que han permanecido ocultos durante millones de años. Ahora debemos dirigir nuestra atención hacia otro tipo de evidencia, una que no proviene de la geología ni de la biología, sino de la memoria colectiva de la humanidad. Los mitos y leyendas de prácticamente todas las culturas antiguas contienen referencias a tierras perdidas, civilizaciones destruidas y conocimientos olvidados. Estas historias han sido tradicionalmente descartadas como fantasías primitivas, cuentos inventados para explicar fenómenos naturales o transmitir enseñanzas morales. Pero un análisis más cuidadoso revela patrones sorprendentes que sugieren que estos mitos podrían contener un núcleo de verdad histórica. Ya hemos mencionado la Atlántida de Platón, pero esa no es la única tierra perdida de la tradición antigua. Los hindúes hablan de Kumari Kandam, un continente hundido en el Océano Índico que fue el hogar de una civilización extraordinariamente avanzada. Los tamiles del sur de la India preservan leyendas sobre Lemuria, una tierra ancestral que desapareció bajo las olas hace miles de años. Los pueblos del Pacífico Sur recuerdan a Mu, un continente perdido que alguna vez ocupó el centro del océano más grande del mundo. Estas leyendas comparten características notables. Todas describen civilizaciones que existieron antes de la historia registrada, que poseían conocimientos superiores
a los de los pueblos que les sucedieron y que fueron destruidas por catástrofes naturales de proporciones cósmicas. Todas mencionan supervivientes que escaparon de la destrucción y llevaron fragmentos de su sabiduría a otras partes del mundo, sembrando las semillas de las civilizaciones históricas que conocemos. Si estos mitos fueran puramente inventados, esperaríamos encontrar diferencias significativas entre ellos, reflejando las circunstancias únicas de cada cultura que los creó. En cambio, encontramos similitudes asombrosas que cruzan océanos y milenios. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros y sin contacto conocido entre sí desarrollaran historias tan similares sobre civilizaciones perdidas y catástrofes globales? Una explicación propuesta es que estos mitos derivan de una fuente común, una memoria cultural compartida de eventos reales que afectaron a toda la humanidad. Los cataclismos del final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años, podrían haber dejado una impresión tan profunda en las poblaciones supervivientes que sus descendientes preservaron el recuerdo durante generaciones, transformándolo gradualmente en mito y leyenda. Esta hipótesis se ve reforzada por descubrimientos arqueológicos recientes que han obligado a los académicos a revisar radicalmente su comprensión del pasado humano. El ejemplo más dramático es Göbekli Tepe, un complejo de templos megalíticos descubierto en el sureste de Turquía que data de hace aproximadamente 12.000 años, 6.000 años antes que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Göbekli Tepe no debería existir según el paradigma arqueológico convencional. Sus constructores eran supuestamente cazadores y recolectores nómadas, sin agricultura, sin asentamientos permanentes, sin las estructuras sociales necesarias para organizar proyectos de construcción a gran escala. Y sin embargo, ahí está, con pilares de piedra caliza de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, tallados con representaciones de animales y símbolos abstractos de extraordinaria sofisticación. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt, quien excavó Göbekli Tepe durante más de 20 años hasta su muerte en 2014, describió el sitio como un punto cero de la historia. Argumentó que Göbekli Tepe demuestra que la religión organizada y la arquitectura monumental precedieron a la agricultura y los asentamientos urbanos, invirtiendo completamente la secuencia de desarrollo que los historiadores habían asumido durante generaciones. Pero Göbekli Tepe plantea una pregunta aún más profunda. Si cazadores y recolectores supuestamente primitivos pudieron construir un complejo de templos de esta magnitud hace 12.000 años, ¿qué más pudieron haber construido que aún no hemos descubierto? Y si esta capacidad constructiva existía en Anatolia hace 12 milenios, ¿podría haber existido también en otras partes del mundo, incluyendo regiones que hoy están bajo el agua o bajo el hielo? Graham Hancock, un periodista e investigador británico que ha dedicado décadas a estudiar las civilizaciones perdidas, ha propuesto que Göbekli Tepe representa solo la punta visible de un iceberg cultural mucho más grande. Según Hancock, el sitio turco es la obra de supervivientes de una civilización anterior que fue destruida por los cataclismos del final de la glaciación. Estos supervivientes, que Hancock llama los magos de los dioses, llevaron su conocimiento a diferentes partes del mundo, donde lo transmitieron a las poblaciones locales y sembraron las semillas de las civilizaciones históricas. Esta teoría explicaría por qué tantas civilizaciones antiguas parecen haber surgido de la nada con conocimientos extraordinariamente avanzados. Los sumerios, que inventaron la escritura y dejaron registros detallados de sus orígenes, afirmaban que su civilización fue fundada por seres divinos que emergieron del mar y les enseñaron las artes de la civilización. Los egipcios atribuían la construcción de sus monumentos más antiguos a los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, semidioses que gobernaron Egipto antes del período dinástico. Los mayas hablaban de Kukulcán,
una serpiente emplumada que llegó del mar y les enseñó astronomía, matemáticas y arquitectura. Estas leyendas de dioses civilizadores, presentes en culturas de todo el mundo, podrían ser recuerdos fragmentarios de los supervivientes de una civilización perdida que compartieron su conocimiento con pueblos menos desarrollados. No eran dioses en el sentido sobrenatural, sino seres humanos con conocimientos superiores que fueron deificados por las poblaciones que los acogieron. Su origen, según esta teoría, podría rastrearse hasta tierras que hoy están sumergidas o congeladas, fuera del alcance de la arqueología convencional. Aquí es donde la Antártida vuelve a entrar en escena. Si existió una civilización global avanzada antes del final de la glaciación, y si esa civilización fue destruida por cataclismos climáticos hace aproximadamente 12.000 años, entonces algunos de sus asentamientos podrían estar hoy bajo el hielo antártico. El cambio de posición del continente debido al desplazamiento de la corteza terrestre, una teoría propuesta por Charles Hapgood y respaldada nada menos que por Albert Einstein, podría explicar cómo tierras que alguna vez fueron templadas quedaron súbitamente congeladas en las latitudes polares. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre propone que la capa exterior rígida de la Tierra, la litosfera, puede ocasionalmente deslizarse sobre las capas más fluidas del interior, cambiando la posición de los continentes con respecto a los polos geográficos. Este deslizamiento no sería gradual como la deriva continental convencional, sino relativamente rápido en términos geológicos, ocurriendo posiblemente en periodos de miles o incluso cientos de años. Si un desplazamiento de este tipo ocurrió hace aproximadamente 12.000 años, podría explicar varios fenómenos que de otro modo resultan difíciles de entender. Explicaría por qué mamuts congelados han sido encontrados en Siberia con comida subtropical aún sin digerir en sus estómagos, sugiriendo que murieron instantáneamente cuando el clima cambió de templado a ártico. Explicaría por qué antiguos mapas muestran la Antártida sin hielo, si ese continente ocupaba una posición más templada antes del desplazamiento. Y explicaría por qué las leyendas de tantas culturas hablan de catástrofes súbitas que transformaron el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Einstein, en una carta que escribió como prefacio al libro de Hapgood sobre este tema, señaló que la teoría del desplazamiento de la corteza era científicamente plausible y merecía seria consideración. Aunque la teoría nunca fue aceptada por la corriente principal de la geología, tampoco ha sido definitivamente refutada. Y en los últimos años, nuevos estudios sobre el comportamiento del manto terrestre y los efectos de las capas de hielo sobre la dinámica de la corteza han revivido el interés en esta hipótesis. Si la Antártida ocupaba una posición más templada hace 12.000 años, entonces podría haber sido habitada por seres humanos. Los restos de esa habitación, ciudades, templos, monumentos, podrían estar hoy sepultados bajo kilómetros de hielo, preservados en un estado de congelación perfecta que mantendría intactos materiales que en cualquier otro lugar se habrían descompuesto hace milenios. Descubrir estos restos sería el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Una revelación que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Pero la exploración de lo que yace bajo el hielo antártico presenta desafíos técnicos formidables. La capa de hielo tiene un espesor promedio de casi 2 kilómetros, con máximos que superan los 4 kilómetros en algunas regiones. Perforar a través de este hielo es extremadamente difícil y costoso. Y una vez que se atraviesa el hielo, queda el problema de explorar lo que hay debajo, ya sea agua líquida en el caso de los lagos subglaciales o roca sólida en el caso del lecho continental. La tecnología de radar de penetración terrestre ha permitido a los científicos mapear la topografía bajo el hielo sin necesidad de perforar. Estos estudios han revelado un paisaje sorprendente bajo la capa glacial, con montañas, valles, llanuras
y cuencas que rivalizan en complejidad con la geografía de cualquier continente expuesto. Pero el radar tiene sus limitaciones. Puede mostrar la forma del terreno, pero no puede revelar si las estructuras que detecta son naturales o artificiales. Para eso, sería necesario acceso físico, algo que por ahora permanece fuera del alcance de la ciencia. Y así llegamos a uno de los aspectos más controvertidos de la investigación antártica: las restricciones de acceso. Como mencionamos anteriormente, la Antártida está gobernada por un tratado internacional que limita severamente quién puede ir allí y qué puede hacer. Las expediciones científicas requieren permisos que pueden tardar años en obtenerse. Las zonas de exploración están estrictamente definidas, y desviarse de las rutas autorizadas puede resultar en sanciones severas. Los vuelos sobre ciertas áreas están prohibidos, y las razones para estas restricciones rara vez se explican públicamente. Algunos investigadores interpretan estas restricciones como medidas razonables para proteger un ecosistema frágil y prevenir disputas territoriales en un continente que no pertenece a ninguna nación. Otros ven en ellas algo más siniestro, un esfuerzo coordinado para mantener ciertos descubrimientos fuera del conocimiento público. La verdad, como casi siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Pero lo que es innegable es que la Antártida es el lugar más controlado y vigilado del planeta, y que este control crea las condiciones perfectas para mantener secretos, si es que tales secretos existen. Existen testimonios de exploradores antárticos que sugieren que algunos de estos secretos podrían ser más que meras especulaciones. El almirante Richard Byrd, uno de los exploradores polares más famosos del siglo XX, realizó varias expediciones a la Antártida entre los años 1929 y 1956. Byrd era un aviador naval condecorado, un héroe estadounidense cuya credibilidad estaba fuera de toda duda. Sus expediciones fueron ampliamente documentadas y respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la masiva operación High Jump de 1947, que involucró a más de 4.000 hombres, 13 barcos y 33 aviones. La operación High Jump fue oficialmente descrita como una misión de entrenamiento y exploración científica, pero el tamaño de la fuerza desplegada era desproporcionado para una simple expedición científica. Algunos investigadores han señalado que la operación tenía características claramente militares, con barcos de guerra, submarinos y un portaaviones incluidos en la flota. La misión estaba programada para durar 8 meses, pero fue abruptamente terminada después de solo 2 meses, sin ninguna explicación pública satisfactoria. Existen rumores persistentes, imposibles de verificar completamente, pero que se niegan a desaparecer, de que la operación High Jump encontró algo en la Antártida que cambió fundamentalmente la comprensión estadounidense del continente. Algunas versiones de estos rumores sugieren que Byrd y su equipo descubrieron entradas a cavernas subterráneas, antiguas estructuras o incluso áreas de vegetación en regiones que se suponía estaban completamente congeladas. Otras versiones más extremas hablan de encuentros con tecnología avanzada de origen desconocido. El propio Byrd, en una entrevista otorgada al periódico chileno El Mercurio en marzo de 1947, hizo declaraciones crípticas sobre sus experiencias en la Antártida. Según el artículo, que ha sido reproducido en numerosas ocasiones aunque algunos cuestionan su autenticidad, Byrd habría afirmado que era necesario que los Estados Unidos tomaran medidas defensivas contra aviones enemigos que venían de las regiones polares, y que en caso de una nueva guerra, Estados Unidos sería atacado por objetos voladores capaces de volar de polo a polo, a velocidades increíbles. Estas declaraciones, realizadas en el contexto de la inmediata posguerra, han sido interpretadas de múltiples maneras. Algunos sugieren que Byrd estaba hablando de una amenaza soviética, de bases secretas que la Unión Soviética podría haber establecido en regiones polares. Otros proponen interpretaciones más extraordinarias, sugiriendo que Byrd se refería a tecnología de origen no humano.
o a remanentes de una civilización antigua con capacidades aéreas avanzadas. Sin evidencia concreta, es imposible saber con certeza a qué se refería el almirante, si es que realmente hizo esas declaraciones. Lo que sí sabemos es que después de la operación High Jump, el interés militar en la Antártida aumentó significativamente. En los años 50, Estados Unidos estableció una presencia permanente en el continente con la construcción de la Estación del Polo Sur y otras bases de investigación. La Unión Soviética y otras naciones siguieron su ejemplo, estableciendo sus propias estaciones en ubicaciones estratégicas. Y en 1959 se firmó el Tratado Antártico, que efectivamente congeló todas las reclamaciones territoriales y restringió las actividades militares en el continente. ¿Fue el Tratado Antártico simplemente un ejemplo de cooperación internacional durante la Guerra Fría? ¿Un acuerdo para mantener la Antártida neutral y dedicada a la ciencia? ¿O fue una respuesta a algún descubrimiento que convenció a las superpotencias de que era necesario mantener el continente bajo control internacional estricto? Nuevamente, sin acceso a documentos clasificados que puedan existir en los archivos militares de diversas naciones, solo podemos especular. Pero mientras la geopolítica de la Antártida permanece envuelta en misterio, la ciencia ha continuado haciendo descubrimientos que desafían nuestra comprensión del continente. En años recientes, los avances en tecnología de satélite y radar han revelado características bajo el hielo que resultan extraordinariamente difíciles de explicar mediante procesos geológicos convencionales. En 2016, un equipo de científicos de la Universidad de Edimburgo publicó los resultados de un estudio de radar que había mapeado en detalle una región bajo el hielo de la Antártida Oriental. El estudio reveló la presencia de lo que los investigadores describieron como un paisaje fosilizado, preservado bajo el hielo desde antes de la glaciación del continente. Este paisaje incluía lo que parecían ser valles fluviales, cuencas lacustres y formaciones que los científicos interpretaron como posibles deltas de ríos, lugares donde antiguos ríos habrían desembocado en mares o lagos hace millones de años. Lo extraordinario de este descubrimiento no era simplemente la existencia de un paisaje antiguo bajo el hielo, algo que los geólogos habían anticipado. Lo extraordinario era el nivel de preservación. Los valles fluviales mostraban patrones de erosión característicos, con meandros y terrazas que sugieren periodos prolongados de actividad hídrica. Las cuencas lacustres presentaban formas regulares que indicaban acumulación sedimentaria prolongada. En otras palabras, este paisaje había sido moldeado por procesos que requieren tiempo, estabilidad climática y condiciones que permitieran la existencia de agua líquida en la superficie. La pregunta obvia es, ¿cuándo estuvo este paisaje expuesto? Las estimaciones varían ampliamente. Algunos geólogos sugieren que podría datar del Plioceno, hace entre 2 y 5 millones de años, cuando el clima global era considerablemente más cálido que en la actualidad. Otros proponen fechas más recientes, argumentando que partes de la Antártida podrían haber estado libres de hielo hasta hace apenas 500.000 años, o incluso menos. Pero existe una posibilidad que la ciencia oficial apenas ha comenzado a considerar seriamente. ¿Y si partes de este paisaje estuvieron expuestas mucho más recientemente, durante periodos cálidos dentro de la última glaciación, o incluso en el Holoceno temprano, hace entre 10.000 y 15.000 años? Esta posibilidad, aunque controvertida, no puede descartarse completamente. Los modelos climáticos sugieren que durante ciertos periodos, la distribución del hielo en la Antártida podría haber sido muy diferente de la actual, con algunas regiones costeras potencialmente libres de hielo, mientras otras permanecían congeladas. Si esto es correcto, entonces la ventana de tiempo para una posible habitación humana de la Antártida se amplía dramáticamente. No estamos hablando necesariamente de millones de años en el pasado,
sino potencialmente de decenas de miles de años, un período durante el cual sabemos con certeza que los seres humanos, anatómicamente modernos, ya existían y habían desarrollado culturas complejas en otras partes del mundo. Los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas han demostrado repetidamente que los humanos antiguos eran mucho más capaces y móviles de lo que pensábamos. Sabemos ahora que los seres humanos llegaron a Australia hace al menos 65.000 años, lo que requería navegación oceánica y cruce de cientos de kilómetros de mar abierto. Sabemos que las primeras Américas fueron pobladas hace al menos 15.000 años, y posiblemente mucho antes, por grupos que migraron a través de rutas marítimas y terrestres. Sabemos que los polinesios navegaron por el Pacífico hace miles de años, colonizando islas remotas separadas por vastas extensiones de océano. Si los humanos antiguos pudieron realizar estas hazañas de navegación y exploración, ¿es realmente tan inverosímil pensar que algunos de ellos podrían haber llegado a las costas de la Antártida durante periodos en que el clima era más benigno? Es imposible imaginar que una cultura marítima avanzada, similar a los polinesios pero existiendo miles de años antes, podría haber establecido asentamientos temporales o permanentes en tierras antárticas que hoy están bajo el hielo. La ciencia convencional diría que sí, que es inverosímil, porque no tenemos evidencia directa de tal ocupación. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando la evidencia, si existe, estaría enterrada bajo kilómetros de hielo en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Estamos en una situación en la que la falta de evidencia podría deberse simplemente a que no hemos podido buscar en los lugares correctos, no a que esos lugares nunca fueron habitados. Consideremos otra anomalía intrigante descubierta en años recientes. En 2018, científicos del proyecto IceBridge de la NASA, que utiliza aviones equipados con radar de penetración terrestre para mapear el hielo antártico, detectaron lo que describieron como una anomalía circular masiva bajo el hielo en la región de Tierra de Wilkes. Esta anomalía, que mide aproximadamente 300 kilómetros de diámetro, presenta características gravitacionales y magnéticas que la distinguen claramente del entorno circundante. La explicación oficial propuesta es que se trata del cráter de impacto de un meteorito gigantesco que golpeó la Antártida hace aproximadamente 250 millones de años, durante la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Este impacto, si es que realmente ocurrió, habría sido uno de los eventos más catastróficos en la historia de la Tierra, potencialmente responsable de la mayor extinción masiva conocida, en la que perecieron más del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Es una teoría fascinante y, si es correcta, de inmensa importancia científica. Pero algunos investigadores han señalado características de la anomalía de Tierra de Wilkes que no encajan completamente con la hipótesis del impacto meteorítico. La estructura parece demasiado regular, demasiado simétrica, con bordes que algunos describen como artificialmente definidos. Las lecturas magnéticas muestran patrones que sugieren la presencia de materiales distribuidos de manera uniforme, no la mezcla caótica que esperaríamos de un impacto catastrófico. Nuevamente, sin la capacidad de investigar directamente, de enviar sondas al sitio y tomar muestras del material bajo el hielo, es imposible determinar con certeza la naturaleza de esta anomalía. Podría ser exactamente lo que los científicos dicen que es: un antiguo cráter de impacto. Pero también podría ser algo completamente diferente, algo que requeriría una revisión radical de nuestra comprensión del pasado de la Antártida. Mientras tanto, en otras partes del mundo, continúan apareciendo evidencias que sugieren que la historia oficial de la civilización humana está incompleta. En 1995,
buzos japoneses descubrieron estructuras sumergidas cerca de la isla de Yonaguni, en el extremo sur del archipiélago japonés. Estas estructuras, que se encuentran a profundidades de entre 5 y 40 metros bajo el nivel del mar, presentan características que muchos investigadores interpretan como artificiales: ángulos rectos, superficies planas, escalones regulares y lo que parecen ser caminos tallados en la roca. El geólogo Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, ha dedicado décadas a estudiar las estructuras de Yonaguni. Según Kimura, las formaciones son claramente artificiales, construidas por una civilización desconocida hace aproximadamente 10.000 años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo que en la actualidad y el sitio habría estado sobre tierra firme. Kimura ha identificado lo que interpreta como herramientas de tallado, canales de drenaje y estructuras que parecen haber sido diseñadas con propósitos ceremoniales o astronómicos. La comunidad científica convencional ha sido escéptica respecto a las conclusiones de Kimura. Muchos geólogos argumentan que las estructuras de Yonaguni son formaciones naturales, el resultado de procesos de erosión y fractura geológica que pueden crear formas sorprendentemente regulares sin intervención humana. Señalan que la roca sedimentaria en la que están talladas las estructuras tiende a fracturarse en ángulos rectos debido a su composición en capas, lo que podría explicar las características aparentemente artificiales. Pero Kimura y otros investigadores han contrarrestado estas críticas señalando características específicas que serían extremadamente difíciles de explicar mediante procesos puramente naturales. Hay agujeros aparentemente tallados en la roca que parecen haber sido utilizados para insertar postes o columnas. Hay símbolos grabados en algunas superficies que se asemejan a caracteres de escritura antigua. Hay una estructura que Kimura describe como una pirámide escalonada, con 5 niveles claramente definidos y una orientación que parece alineada con puntos cardinales. El debate sobre Yonaguni continúa, sin resolución definitiva. Pero lo que es innegable es que el sitio merece una investigación mucho más extensa de la que ha recibido. Si las estructuras son naturales, entonces representan un fenómeno geológico fascinante que podría arrojar luz sobre procesos de erosión marina. Si son artificiales, entonces representan evidencia de una civilización sofisticada que existió en el Pacífico hace 10.000 años o más. Una civilización que la historia oficial no reconoce. Y aquí está el punto crucial. El debate sobre Yonaguni, al igual que el debate sobre la Antártida, sobre Göbekli Tepe, sobre los mapas antiguos y sobre tantos otros enigmas arqueológicos, revela una división fundamental en cómo abordamos el pasado. Por un lado, tenemos el paradigma científico convencional, que requiere evidencia sólida, reproducible y verificable antes de aceptar cualquier afirmación extraordinaria. Este enfoque ha servido bien a la ciencia en muchos sentidos, protegiendo contra conclusiones precipitadas y pseudociencia. Por otro lado, tenemos investigadores que argumentan que el paradigma convencional se ha vuelto excesivamente rígido, rechazando automáticamente cualquier evidencia que no encaje en el marco teórico establecido. Estos investigadores señalan que muchos descubrimientos científicos importantes fueron inicialmente rechazados por el establishment académico, solo para ser vindicados décadas o siglos después. Argumentan que la ciencia debe permanecer abierta a posibilidades radicales, especialmente cuando la evidencia, aunque circunstancial, apunta consistentemente en una dirección que contradice la sabiduría convencional. La verdad, como siempre, probablemente requiere un equilibrio entre escepticismo y apertura mental. Debemos ser críticos con afirmaciones extraordinarias, exigir evidencia sólida y evitar saltar a conclusiones basadas en datos insuficientes. Pero también debemos estar dispuestos a considerar seriamente la posibilidad de que nuestra comprensión actual del pasado sea incompleta, de que existan capítulos de la historia humana
que aún no hemos descubierto. Y esto nos lleva de vuelta a la Antártida, el continente congelado que podría contener las respuestas a algunas de las preguntas más profundas sobre nuestro pasado. Si existió una civilización avanzada antes del final de la última glaciación, una civilización capaz de navegar los océanos, construir monumentos y cartografiar continentes, entonces algunos de sus restos más importantes podrían estar preservados bajo el hielo antártico, esperando el día en que la tecnología humana alcance el nivel necesario para descubrirlos. Imagina lo que podríamos encontrar si pudiéramos explorar sistemáticamente el lecho rocoso bajo el hielo antártico. Ciudades enteras, preservadas en condiciones de congelación perfecta, que habrían mantenido intactos materiales orgánicos, que normalmente se descomponen en siglos. Templos con inscripciones que podrían revelar el lenguaje, las creencias y el conocimiento de una civilización perdida. Artefactos tecnológicos que podrían demostrar que nuestros antepasados eran mucho más avanzados de lo que creemos. Bibliotecas de textos antiguos que podrían contener sabiduría acumulada durante milenios antes de la catástrofe que destruyó esa civilización. Esta no es mera fantasía. Sabemos que la congelación preserva materiales orgánicos con asombrosa fidelidad. Los mamuts encontrados en el permafrost siberiano han sido descongelados con su piel, pelo y tejidos blandos intactos, a pesar de haber estado congelados durante decenas de miles de años. Si artefactos humanos fueran sometidos a las mismas condiciones de congelación en la Antártida, podrían sobrevivir en un estado de preservación sin precedentes. La cuestión no es si sería valioso buscar tales restos. La cuestión es cómo hacerlo con la tecnología y los recursos disponibles. Perforar a través de kilómetros de hielo en múltiples ubicaciones sería extraordinariamente costoso, requiriendo una inversión de miles de millones de dólares y décadas de esfuerzo sostenido. Pero el conocimiento que podríamos ganar valdría cada centavo y cada minuto invertido. Descubrir evidencia definitiva de una civilización antártica prediluvial sería el hallazgo más importante en la historia de la arqueología, transformando fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos como especie. Hasta que ese día llegue, si es que llega alguna vez, debemos trabajar con la evidencia indirecta disponible. Los mapas antiguos que muestran costas que no deberían conocerse, las estructuras piramidales detectadas por satélite, las anomalías magnéticas y gravitacionales que sugieren la presencia de objetos masivos enterrados, los lagos subglaciales que podrían contener secretos biológicos o arqueológicos, los testimonios de exploradores que vieron cosas que no pudieron explicar, las leyendas globales de tierras perdidas y civilizaciones destruidas. Ninguna de estas evidencias es definitiva por sí sola, pero tomadas en conjunto, forman un patrón que resulta cada vez más difícil de ignorar. Es como un rompecabezas del que solo tenemos algunas piezas, pero esas piezas sugieren una imagen que contradice todo lo que pensábamos saber sobre el cuadro completo. Y es aquí donde debemos abordar uno de los hallazgos más recientes y controvertidos relacionados con la Antártida. En 2019, un equipo de investigadores independientes, utilizando imágenes satelitales de alta resolución, afirmó haber identificado lo que describieron como una entrada masiva a una cueva o sistema de cavernas en la región de las montañas transantárticas. Esta apertura, que aparece en las imágenes como una cavidad oscura de forma casi perfectamente circular, mide aproximadamente 90 metros de diámetro y parece penetrar profundamente en la montaña. La naturaleza de esta apertura es objeto de intenso debate. Los geólogos convencionales argumentan que probablemente se trata de una formación natural, posiblemente una cueva kárstica creada por la erosión del agua cuando la región tenía un clima más cálido, o un tubo de lava formado por actividad volcánica antigua. Estas explicaciones
son perfectamente plausibles desde un punto de vista geológico. Las cuevas naturales de gran tamaño existen en todo el mundo, y no hay razón para suponer que la Antártida sea una excepción. Sin embargo, varios aspectos de esta apertura han llamado la atención de los investigadores alternativos. En primer lugar, su forma extraordinariamente regular. Las cuevas naturales típicamente tienen entradas irregulares, moldeadas por procesos erosivos caóticos. Esta entrada, en cambio, presenta una circularidad casi perfecta que algunos interpretan como evidencia de construcción o modificación artificial. En segundo lugar, su ubicación. La apertura se encuentra en una región que, según algunos modelos paleoclimáticos, habría sido relativamente accesible y habitable durante periodos más cálidos del pasado. Pero lo más intrigante es lo que las imágenes térmicas parecen revelar. Algunas fotografías infrarrojas tomadas por satélites muestran lo que parece ser una fuente de calor emanando del interior de la cueva. Este calor podría explicarse por actividad geotérmica, lo cual no sería sorprendente dado que la Antártida tiene volcanes activos, como el monte Erebus. Pero la intensidad y distribución del calor detectado sugiere algo más que simple actividad volcánica. Algunos investigadores han propuesto que podría existir un microclima templado dentro del sistema de cavernas, mantenido por fuentes geotérmicas que crearían condiciones habitables incluso en el corazón del continente congelado. La existencia de microclimas templados en la Antártida no es una fantasía. En 2017, científicos australianos descubrieron cuevas de vapor bajo el hielo cerca del monte Erebus, donde las temperaturas alcanzan los 25 grados Celsius, lo suficientemente cálido como para usar camiseta. Análisis de ADN del suelo de estas cuevas reveló trazas de algas, musgos e incluso pequeños animales, sugiriendo que ecosistemas complejos podrían existir en estos oasis térmicos ocultos bajo el hielo. Si tales microclimas existen hoy, entonces ciertamente podrían haber existido en el pasado, posiblemente en una escala mucho mayor cuando el clima global era diferente. Y si una civilización antigua buscara refugio de las condiciones climáticas cambiantes, estos sistemas de cavernas geotérmicamente activos habrían sido lugares ideales para establecer asentamientos subterráneos. Protegidos del frío exterior, con acceso a agua líquida del deshielo geotérmico y posiblemente con vegetación capaz de crecer bajo luz artificial o en las zonas iluminadas de las entradas, tales asentamientos podrían haber sobrevivido durante miles de años después de que la superficie se volviera inhabitable. Esta idea de civilizaciones subterráneas no es nueva en la mitología humana. Culturas de todo el mundo tienen leyendas sobre pueblos que viven bajo tierra, desde el Agartha del budismo tibetano hasta el Xibalba de los mayas. Los nativos americanos hablan de los mundos subterráneos de donde emergieron sus ancestros. Los griegos contaban historias del Hades, un reino subterráneo complejo y organizado. Los nórdicos describían Svartalfheim, el hogar subterráneo de los enanos, maestros, artesanos que forjaban objetos mágicos en sus forjas ocultas. ¿Son estas leyendas puramente simbólicas, representaciones mitológicas del inconsciente o del más allá? ¿O podrían contener memorias culturales de refugios subterráneos reales utilizados por poblaciones antiguas durante períodos de catástrofe climática? Si el final de la última glaciación forzó a las poblaciones a buscar refugio donde pudieran encontrarlo, entonces las cuevas y sistemas de cavernas habrían sido opciones obvias. Y si algunos de estos sistemas eran lo suficientemente grandes y geotérmicamente activos como para sostener comunidades durante generaciones, entonces las historias sobre civilizaciones subterráneas podrían tener una base en la realidad histórica. Volviendo a la entrada de la cueva en las montañas transantárticas, lo frustrante es que, a pesar de su clara visibilidad en imágenes satelitales, no existe ningún registro público de expedición científica que haya investigado este sitio. Las coordenadas han sido compartidas ampliamente
en foros de Internet dedicados a misterios antárticos, pero no hay informes oficiales, estudios publicados o incluso desmentidos formales sobre la naturaleza de esta formación. Es como si la comunidad científica hubiera decidido colectivamente ignorar su existencia. Esta falta de investigación oficial podría tener explicaciones mundanas. La logística de organizar una expedición a esa región específica de la Antártida sería extremadamente compleja y costosa. Las condiciones climáticas son brutales, con temperaturas que pueden descender hasta menos 80 grados Celsius y vientos que superan los 200 kilómetros por hora. Cualquier expedición requeriría apoyo aéreo, equipos especializados y personal entrenado para sobrevivir en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Pero también existe la posibilidad de que la falta de investigación sea deliberada. Si las autoridades que controlan el acceso a la Antártida ya han investigado secretamente este sitio y han descubierto algo que prefieren mantener confidencial, entonces la ausencia de información pública sería perfectamente comprensible. Esta no es una acusación, sino simplemente el reconocimiento de que en un continente tan controlado como la Antártida, es posible mantener secretos si existe la voluntad institucional de hacerlo. Mientras tanto, otros descubrimientos continúan emergiendo que agregan piezas al rompecabezas antártico. En 2020, un estudio publicado en la revista científica Nature reveló que el hielo de la Antártida Oriental, considerado durante mucho tiempo como estable e inmutable, había experimentado períodos de derretimiento significativo durante los últimos millones de años. El estudio, basado en análisis de sedimentos marinos que contienen material erosionado del continente antártico, sugiere que grandes porciones del manto de hielo colapsaron repetidamente durante períodos interglaciares cálidos. Esto significa que la Antártida no ha sido el desierto congelado permanente que imaginábamos. Ha pasado por ciclos de congelación y descongelación, con períodos en los que vastas áreas del continente estuvieron libres de hielo y potencialmente habitables. Los investigadores estiman que durante el Plioceno, hace entre 3 y 5 millones de años, los niveles globales del mar eran hasta 25 metros más altos que hoy, lo que implica que gran parte del hielo antártico se había derretido. Pero aquí está lo verdaderamente intrigante. Algunos de los datos sugieren períodos de derretimiento mucho más recientes de lo que se pensaba anteriormente. Ciertos marcadores isotópicos en los sedimentos indican que pudo haber eventos de derretimiento significativo hace apenas 400.000 años, y posiblemente incluso más recientemente. Si esto es correcto, entonces la ventana para la posible habitación humana de partes de la Antártida se extiende hasta bien entrada la era del Homo sapiens. Consideremos las implicaciones. Sabemos que los humanos modernos han existido durante al menos 300.000 años. Sabemos que hace 100.000 años ya habían desarrollado comportamientos simbólicos complejos, arte, joyería y probablemente lenguaje completamente articulado. Sabemos que hace 50.000 años estaban navegando océanos y colonizando continentes distantes. Si partes de la Antártida estuvieron libres de hielo y habitables en cualquier momento durante este periodo, entonces es perfectamente posible que grupos humanos las hayan explorado y potencialmente colonizado. La objeción obvia es que no tenemos evidencia directa de tal colonización. Pero consideremos cuán difícil sería encontrar tal evidencia. Si una población vivió en las costas antárticas hace 50.000 años, sus asentamientos estarían ahora bajo cientos de metros de hielo o sumergidos bajo el océano debido a los cambios en el nivel del mar. Los únicos lugares donde podríamos esperar encontrar evidencia serían las cuevas profundas o las tierras altas que permanecieron sobre el nivel del hielo, precisamente los lugares más difíciles de alcanzar y explorar. Además, debemos recordar que la ausencia de evidencia en la Antártida contrasta marcadamente con la abundancia de evidencia circunstancial en el resto del mundo.
los mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo, las tradiciones orales de los pueblos del Pacífico Sur que hablan de tierras australes, más allá del horizonte. Los artefactos anómalos encontrados en Sudamérica que sugieren contacto con culturas desconocidas. Las similitudes arquitectónicas y simbólicas entre civilizaciones supuestamente no conectadas. Todo esto apunta hacia la existencia de una red de intercambio cultural global en el pasado remoto. Una red que podría haber incluido la Antártida cuando el continente era accesible. Uno de los aspectos más fascinantes y menos discutidos, este enigma es la cuestión de los recursos. ¿Qué habría motivado a los antiguos a explorar y potencialmente colonizar la Antártida? La respuesta podría estar en los extraordinarios recursos minerales del continente. Los estudios geológicos han revelado que la Antártida contiene vastas reservas de minerales valiosos, incluyendo oro, platino, cobre, hierro y probablemente diamantes. También hay indicios de depósitos significativos de tierras raras, esos elementos esenciales para la tecnología moderna que son extremadamente escasos en la corteza terrestre. Si una civilización antigua poseía conocimientos de metalurgia avanzada, y la evidencia sugiere que algunas lo hacían, entonces la Antártida habría sido una fuente irresistible de materias primas. Los depósitos minerales que hoy están bajo el hielo habrían estado expuestos y accesibles durante periodos más cálidos. La explotación de estos recursos podría explicar por qué encontramos artefactos metálicos sofisticados en culturas antiguas que supuestamente no tenían acceso a las materias primas necesarias para fabricarlos. Tomemos, por ejemplo, los famosos artefactos de platino encontrados en Ecuador y atribuidos a la cultura latolita, que floreció hace más de 2000 años. El platino requiere temperaturas de fundición superiores a los 1700 grados Celsius, muy por encima de lo que se podía lograr con la tecnología metalúrgica conocida de la época. Sin embargo, los artesanos de la latolita no solo trabajaron el platino, sino que lo alearon con oro en proporciones precisas, demostrando un dominio metalúrgico que no deberían haber poseído. ¿De dónde obtuvieron este conocimiento? ¿Y de dónde vino el platino mismo, dado que los depósitos locales son limitados? Una posibilidad intrigante es que tanto el conocimiento como el material provinieran de una fuente externa, tal vez de comerciantes o colonizadores de una civilización más avanzada, que tenía acceso a depósitos de platino más ricos, como los que existen en la Antártida. Esta teoría del comercio antártico antiguo podría también explicar otras anomalías arqueológicas. Las cuentas de vidrio encontradas en tumbas africanas de 3000 años de antigüedad que tienen una composición química que no coincide con ninguna fuente conocida. Las herramientas de obsidiana encontradas en sitios arqueológicos a miles de kilómetros de la fuente volcánica más cercana. Los artefactos de jade en Mesoamérica que parecen provenir de canteras que nadie ha podido localizar. Todos estos misterios podrían resolverse si existiera una red comercial global antigua que incluyera regiones ahora inaccesibles, como la Antártida. Pero quizás el misterio más profundo, relacionado con la Antártida, no sea lo que hay bajo el hielo, sino lo que hay sobre él. En las últimas décadas, numerosos observadores, incluyendo pilotos militares y comerciales, personal de estaciones de investigación y turistas, aventureros, han reportado avistamientos de fenómenos aéreos inexplicables sobre el continente antártico. Estas observaciones incluyen objetos que se mueven a velocidades imposibles, que cambian de dirección instantáneamente y que parecen emerger del hielo o desaparecer en él. La mayoría de estos avistamientos pueden explicarse probablemente como fenómenos naturales mal interpretados. La Antártida es un lugar de extremos atmosféricos donde los espejismos, las auroras australes y otros fenómenos ópticos pueden crear ilusiones extraordinarias.
El aire extremadamente frío y seco puede actuar como una lente, distorsionando y magnificando objetos distantes. Las partículas de hielo en suspensión pueden crear halos y otros efectos visuales que parecen sobrenaturales para el observador no familiarizado. Sin embargo, algunos avistamientos desafían las explicaciones convencionales. En 1965, personal de varias bases de investigación antártica reportó simultáneamente la observación de objetos metálicos en forma de disco que maniobraban sobre el continente de maneras que desafiaban las leyes conocidas de la aerodinámica. Los objetos fueron rastreados por radar y fotografiados, aunque las imágenes, si todavía existen, nunca han sido publicadas. En 1979, un equipo de investigación japonés informó haber observado una gran esfera luminosa que emergió del hielo, permaneció suspendida en el aire durante varios minutos y luego se alejó a una velocidad estimada en más de 10.000 kilómetros por hora. El incidente fue presenciado por múltiples observadores y registrado en los diarios oficiales de la expedición, aunque posteriormente fue minimizado por las autoridades japonesas. Más recientemente, en 2018, pilotos de un vuelo comercial que sobrevolaba el borde del continente antártico reportaron haber visto lo que describieron como una flota de objetos triangulares que volaban en formación perfecta a una altitud estimada de 15.000 metros. Los objetos no aparecieron en el radar del avión, pero fueron visibles a simple vista durante varios minutos antes de acelerar y desaparecer hacia el interior del continente. ¿Qué son estos objetos? Las explicaciones van desde proyectos militares secretos hasta fenómenos atmosféricos desconocidos, desde alucinaciones masivas hasta visitantes de otros mundos. Pero existe otra posibilidad que rara vez se considera: que estos objetos estén relacionados con la tecnología de una civilización terrestre antigua que ha permanecido oculta en refugios antárticos. Esta idea puede parecer absurda, pero consideremos la lógica. Si una civilización avanzada existió en la Antártida antes de la glaciación, y si algunos de sus miembros sobrevivieron en refugios subterráneos geotérmicamente calentados, entonces habrían tenido miles de años para continuar desarrollando su tecnología en aislamiento del resto del mundo. Mientras las civilizaciones de superficie pasaban por ciclos de ascenso y caída, guerra y paz, avance y retroceso, esta civilización oculta podría haber mantenido una continuidad tecnológica ininterrumpida. No estamos sugiriendo que esto sea lo que está sucediendo. Simplemente señalamos que, dadas las premisas que una civilización antigua existió en la Antártida y que algunos sobrevivieron en refugios subterráneos, la conclusión de que podrían haber desarrollado tecnología avanzada no es ilógica. Es especulativa, ciertamente, pero no más especulativa que muchas otras teorías sobre los fenómenos aéreos no identificados. Lo que sí sabemos con certeza es que la Antártida continúa guardando secretos que desafían nuestra comprensión. Cada nueva expedición científica, cada nuevo estudio satelital, cada nueva perforación en el hielo, revela aspectos del continente que no esperábamos. Lagos líquidos donde debería haber solo hielo sólido. Montañas enterradas que rivalizan con los Alpes en tamaño. Cañones más profundos que el Gran Cañón. Ecosistemas microbianos que sobreviven en condiciones que matarían a casi cualquier otra forma de vida conocida. Si tantas sorpresas naturales esperan bajo el hielo antártico, ¿es realmente tan increíble pensar que también podrían esperar sorpresas artificiales? ¿Es imposible que entre los millones de kilómetros cuadrados de territorio inexplorado bajo el hielo existan restos de asentamientos humanos antiguos? ¿Es inverosímil que en las vastas redes de cuevas y túneles que sabemos que existen bajo el continente, algunas contengan evidencia de ocupación humana pasada? La ciencia nos enseña a ser escépticos, a no aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Pero también nos enseña a mantener la mente abierta, a seguir la evidencia donde nos lleve,
incluso si nos lleva a lugares inesperados. Y la evidencia, fragmentaria e indirecta como es, sugiere consistentemente que hay más en la historia de la Antártida de lo que la narrativa oficial reconoce. Los próximos años y décadas serán cruciales para desentrañar estos misterios. El cambio climático, por terrible que sea para el planeta, está exponiendo partes de la Antártida que han estado cubiertas de hielo durante milenios. Cada año, el retroceso de los glaciares revela nuevo terreno para explorar. La tecnología de detección remota mejora constantemente, permitiendo mapeos más detallados del terreno bajo el hielo. Los robots submarinos autónomos pronto podrán explorar los lagos subglaciales sin riesgo de contaminación. Los drones aéreos equipados con sensores avanzados podrán investigar cuevas y grietas anteriormente inaccesibles. Si hay algo esperando ser descubierto bajo el hielo antártico, es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. La pregunta es si estaremos preparados para las implicaciones de tal descubrimiento. Si encontramos evidencia definitiva de una civilización antártica antigua, tendremos que reescribir no solo los libros de historia, sino nuestra comprensión fundamental de quiénes somos como especie y cuál es nuestro lugar en la historia del planeta. Tal descubrimiento no sería simplemente una curiosidad académica, un dato interesante para añadir a los libros de texto. Tendría implicaciones profundas y potencialmente perturbadoras para nuestra civilización actual. Si una civilización avanzada existió en el pasado y desapareció, debemos preguntarnos ¿qué la destruyó? ¿Fue un cataclismo natural inevitable? ¿O fue el resultado de sus propias acciones? ¿Podríamos nosotros estar siguiendo el mismo camino, repitiendo los errores de nuestros predecesores perdidos? Esta pregunta nos lleva al sexto y quizás más inquietante hallazgo relacionado con la Antártida: la evidencia geológica de catástrofes globales repentinas en el pasado relativamente reciente de la Tierra. Durante décadas, los geólogos operaron bajo el principio del uniformitarismo, la idea de que los procesos geológicos ocurren de manera gradual y uniforme a lo largo de vastos periodos de tiempo. Según esta visión, las montañas se elevan lentamente, los continentes derivan imperceptiblemente, los océanos avanzan y retroceden durante millones de años. Pero en las últimas décadas, esta visión ha sido fundamentalmente desafiada por evidencia de que la Tierra ha experimentado cambios catastróficos súbitos mucho más frecuentemente de lo que se pensaba. El impacto de meteorito que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años fue el primer ejemplo ampliamente aceptado de catastrofismo. Pero ahora sabemos que eventos similares, aunque quizás menos devastadores, han ocurrido muchas veces en la historia de nuestro planeta. Uno de los eventos catastróficos más significativos y menos comprendidos es el Younger Dryas, un periodo de enfriamiento global abrupto que comenzó hace aproximadamente 12.800 años y duró unos 1.300 años. Durante este periodo, las temperaturas globales cayeron dramáticamente. Los glaciares que se habían estado retirando volvieron a avanzar y ecosistemas enteros colapsaron. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el Younger Dryas terminó hace 11.500 años y las temperaturas volvieron a elevarse rápidamente. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron explicar satisfactoriamente qué causó el Younger Dryas. Algunas teorías propusieron cambios en las corrientes oceánicas, particularmente el colapso de la circulación termohalina en el Atlántico Norte, causado por una afluencia masiva de agua dulce del deshielo glacial. Otras teorías sugirieron variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas masivas. Pero ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta completamente de la sincronización global y la magnitud del enfriamiento. En 2007, un grupo de científicos liderado por el físico nuclear Richard Firestone propuso una hipótesis radical.
El Younger Dryas fue causado por el impacto de múltiples fragmentos de un cometa que explotó sobre América del Norte hace 12.800 años. Esta hipótesis del impacto del Dryas reciente, como se conoce ahora, sugiere que el evento depositó una capa de materiales extraterrestres, incluyendo nanodiamantes, esférulas magnéticas e iridio, sobre grandes áreas de América del Norte, Europa y Asia. La teoría fue inicialmente recibida con escepticismo por la comunidad científica, y algunos estudios no pudieron replicar los hallazgos originales. Pero investigaciones más recientes han encontrado evidencia adicional que respalda la hipótesis del impacto. En 2018, un estudio publicado en la revista Journal of Geology confirmó la presencia de materiales de impacto en más de 50 sitios alrededor del mundo, todos datados con precisión al comienzo del Younger Dryas. Si un impacto cometario realmente ocurrió hace 12.800 años, las consecuencias habrían sido catastróficas a escala global. Las explosiones aéreas de los fragmentos del cometa habrían generado ondas de choque que arrasaron bosques enteros, como el evento de Tunguska de 1908, pero multiplicado por miles. Los incendios forestales masivos habrían cubierto continentes, llenando la atmósfera de humo y cenizas que bloquearon la luz solar. El derretimiento repentino de secciones del manto de hielo norteamericano habría liberado cantidades masivas de agua, causando inundaciones de proporciones bíblicas. Y aquí está el punto crucial para nuestro análisis. Si una civilización avanzada existió hace 13.000 años, este evento la habría devastado. Los asentamientos costeros habrían sido destruidos por tsunamis generados por los impactos oceánicos y el colapso de secciones del manto de hielo. Las ciudades del interior habrían sido consumidas por incendios. Las rutas comerciales habrían sido cortadas. Las estructuras sociales habrían colapsado bajo el peso de la catástrofe. Los pocos supervivientes habrían enfrentado un mundo transformado, con el clima cambiando caóticamente y los recursos escaseando. Es precisamente este tipo de evento el que podría explicar por qué no encontramos más evidencia de civilizaciones prediluviales. Si sus principales centros estaban en las costas, ahora estarían bajo cientos de metros de agua debido al aumento del nivel del mar que siguió al final de la glaciación. Si sus ciudades interiores fueron consumidas por fuegos catastróficos, los restos habrían sido cubiertos por sedimentos durante los 11.000 años transcurridos desde entonces. Y si sus refugios finales estaban en lugares que ofrecían protección contra el caos climático, como las regiones costeras de la Antártida, antes de que se congelaran completamente, entonces esos refugios estarían ahora bajo kilómetros de hielo. La memoria de este cataclismo habría sobrevivido en las tradiciones orales de los pueblos que descendieron de los supervivientes. Y de hecho, prácticamente todas las culturas del mundo tienen leyendas de un gran diluvio que destruyó el mundo antiguo. La historia bíblica de Noé y el Arca es solo la versión más conocida en Occidente, pero narrativas similares existen en Mesopotamia con la epopeya de Gilgamesh, en la India con la historia de Manu, en China con el diluvio de Gunyu, en Grecia con Deucalión, en Mesoamérica con las leyendas aztecas de las edades del mundo, y en innumerables otras tradiciones alrededor del globo. Estas historias de diluvio comparten elementos notablemente consistentes. Todas hablan de una humanidad que fue advertida del desastre inminente. Todas mencionan supervivientes que preservaron el conocimiento y las semillas de la civilización. Todas describen un mundo que fue fundamentalmente transformado por el cataclismo. Y muchas incluyen detalles específicos que corresponden sorprendentemente bien con lo que sabemos científicamente sobre el final del Younger Dryas. Lluvias torrenciales que duraron semanas, inundaciones que cubrieron las montañas, la destrucción de todas las obras humanas. Durante siglos,
Los académicos descartaron estas historias como mitos sin base en la realidad. Pero los descubrimientos geológicos de las últimas décadas han obligado a una reevaluación. Ahora sabemos que inundaciones masivas realmente ocurrieron al final de la última glaciación. Sabemos que el nivel del mar subió más de 100 metros en un periodo geológicamente corto. Sabemos que existieron lagos glaciales enormes que contenían volúmenes de agua equivalentes a todos los grandes lagos de Norteamérica combinados, y que estos lagos se vaciaron catastrófica y repentinamente cuando las presas de hielo que los contenían colapsaron. El lago glacial Missoula, por ejemplo, contenía más de 2.000 kilómetros cúbicos de agua y se vació repetidamente en inundaciones masivas que tallaron los Channeled Scablands del estado de Washington, creando un paisaje que los geólogos no pudieron explicar durante décadas. Cuando este lago se vaciaba, el agua fluía hacia el Pacífico a velocidades que excedían los 100 kilómetros por hora, con un caudal que superaba al de todos los ríos del mundo actual combinados. Y el lago Missoula era solo uno de muchos. Lagos similares existían en Siberia, en Europa, en Sudamérica. Cuando el clima se calentó rápidamente al final del Younger Dryas, estos lagos se vaciaron en un periodo de décadas o incluso años, liberando cantidades astronómicas de agua dulce en los océanos. El resultado habría sido exactamente lo que las leyendas del diluvio describen. Inundaciones de una escala difícil de imaginar que transformaron permanentemente el paisaje del planeta. Para cualquier civilización costera que existiera en ese momento, y recuerden que las costas son donde las civilizaciones tienden a concentrarse debido al acceso al comercio marítimo y los recursos alimenticios, este sería el fin del mundo. Las ciudades habrían sido sumergidas, los puertos habrían desaparecido bajo las olas, las tierras agrícolas costeras habrían sido inundadas con agua salada. Millones de personas habrían perecido en cuestión de días o semanas. Los supervivientes se habrían visto obligados a retirarse a tierras altas, a comenzar de nuevo con recursos limitados y conocimientos fragmentados. Durante generaciones habrían contado la historia de lo que se había perdido, de la grandeza del mundo anterior al diluvio, de los dioses o antepasados sabios que habían construido maravillas que ahora yacían bajo el mar. Con el tiempo, estos recuerdos se habrían transformado en mito y leyenda, pero su núcleo de verdad histórica habría permanecido. Esta reconstrucción de eventos explica muchas anomalías en el registro arqueológico e histórico. Explica por qué las primeras civilizaciones históricas parecen haber heredado conocimientos que no pudieron haber desarrollado independientemente. Explica por qué encontramos estructuras megalíticas alrededor del mundo que desafían explicaciones convencionales sobre cómo fueron construidas. Explica por qué tantas culturas antiguas miran hacia atrás a una edad dorada perdida, un tiempo de sabiduría y armonía que fue destruido por la ira de los dioses o las fuerzas de la naturaleza. Y nos trae de vuelta a la Antártida, porque si este escenario es correcto, entonces la Antártida habría sido uno de los últimos refugios antes de volverse completamente inhabitable. A medida que el mundo se calentaba y los hielos retrocedían en otras partes del planeta, la Antártida habría experimentado el proceso inverso, enfriándose gradualmente a medida que las corrientes oceánicas cambiaban y el continente se desplazaba hacia una posición polar más extrema. Los habitantes de la Antártida prediluvial habrían visto venir su destino. Generación tras generación, habrían observado cómo el hielo avanzaba lentamente, cubriendo las tierras que sus antepasados habían cultivado. Habrían tenido que tomar decisiones difíciles, quedarse y adaptarse a condiciones cada vez más duras, o abandonar sus hogares y emigrar a tierras más hospitalarias. Algunos habrían elegido quedarse, retirándose a refugios geotérmicos en cavernas profundas
donde podían sobrevivir incluso cuando la superficie se volvió completamente congelada. Otros habrían partido en barcos, llevando consigo sus conocimientos y habilidades a nuevas tierras donde se convertirían en los legendarios dioses civilizadores de las culturas antiguas. Esta migración desde la Antártida explicaría la repentina aparición de conocimientos avanzados en civilizaciones que supuestamente estaban emergiendo de la prehistoria. Los supervivientes antárticos habrían llevado consigo conocimientos de astronomía, necesarios para la navegación en viajes oceánicos largos. Habrían conocido matemáticas avanzadas, esenciales para la ingeniería y la construcción. Habrían dominado técnicas metalúrgicas, habilidades agrícolas y sistemas de escritura. Todo esto habría parecido mágico o divino a las poblaciones menos desarrolladas que encontraron. Y habrían llevado consigo también las historias. Historias de la tierra de la que venían, una tierra ahora cubierta de hielo e inaccesible. Historias del diluvio que destruyó el mundo antiguo. Historias de los conocimientos perdidos y las maravillas olvidadas. Estas historias se habrían fusionado con las tradiciones locales de los pueblos que los acogieron, creando las mitologías sincréticas que encontramos en las culturas históricas. Platón, escribiendo en el siglo IV a.C., pudo haber estado transmitiendo una versión fragmentada de estas historias cuando describió la Atlántida. Los detalles que proporciona son notablemente específicos para ser puramente ficción. Una isla continente más allá de las columnas de Hércules, el Estrecho de Gibraltar, gobernada por una confederación de reyes, con una capital circular con anillos concéntricos de tierra y agua, poseedora de tecnología avanzada, incluyendo metales desconocidos y sistemas de irrigación sofisticados, destruida en un solo día y noche de terremotos e inundaciones hace 9000 años antes de la época de Solón. Si cambiamos isla continente por continente austral y ajustamos las fechas para reflejar las imprecisiones de la transmisión oral a lo largo de milenios, la descripción de Platón encaja sorprendentemente bien con lo que sabemos sobre la Antártida y el catastrofismo del final de la glaciación. La tecnología avanzada que describe, el misterioso metal oricalco, que era más valioso que cualquier cosa excepto el oro, podría referirse a aleaciones o minerales que los antárticos extraían de sus ricas reservas geológicas. La descripción de Platón de los atlantes como guerreros formidables que emprendieron conquistas por Europa y África antes de su destrucción podría reflejar memorias de conflictos entre supervivientes antárticos y poblaciones locales, mientras los primeros buscaban nuevos territorios tras el colapso de su tierra natal. Las guerras entre los atlantes y los protoatenienses que Platón describe podrían ser versiones míticas de conflictos reales entre colonizadores desplazados y pueblos indígenas en el Mediterráneo del Holoceno temprano. Por supuesto, todo esto es especulación. No tenemos evidencia arqueológica directa de que la Antártida albergara una civilización avanzada antes de convertirse en el continente congelado que conocemos hoy. No hemos excavado ciudades antárticas ni descifrado inscripciones en una lengua antártica perdida. No hemos encontrado bibliotecas de textos que documenten la historia de esta civilización hipotética. Todo lo que tenemos son fragmentos, mapas anómalos, estructuras ambiguas, detectadas por radar, anomalías geológicas inexplicadas y las persistentes leyendas de prácticamente todas las culturas humanas sobre tierras perdidas y diluvios catastróficos. Pero estos fragmentos forman un patrón, y ese patrón sugiere una historia muy diferente a la que nos enseñaron en la escuela. Sugiere que la civilización humana es mucho más antigua de lo que creemos, que nuestros antepasados eran mucho más capaces de lo que les hemos dado crédito, y que catástrofes naturales de magnitudes difíciles de imaginar han borrado repetidamente el progreso humano, obligando a nuestra especie a comenzar de nuevo una y otra vez. Si esta historia alternativa es correcta, entonces somos amnésicos.
una especie que ha olvidado la mayor parte de su propio pasado. Las civilizaciones que consideramos antiguas, Egipto, Sumeria, el Valle del Indo, China, serían en realidad civilizaciones jóvenes, apenas 5 o 6.000 años de edad, construidas sobre los cimientos de culturas mucho más antiguas, cuya memoria se ha perdido casi completamente. Y la Antártida, ese continente remoto y congelado que consideramos eternamente inhóspito, podría ser la clave para recuperar esa memoria perdida. En las próximas décadas, a medida que el cambio climático continúa derritiendo el hielo polar, más secretos de la Antártida serán inevitablemente revelados. Ya estamos viendo evidencia de esto. En 2021, científicos británicos anunciaron el descubrimiento de lo que describieron como un ecosistema oculto bajo la plataforma de hielo Filchner-Ronne. Cuando perforaron a través de más de 900 metros de hielo y 200 metros de agua para tomar muestras del lecho marino, descubrieron algo completamente inesperado. Criaturas vivas adheridas a rocas en completa oscuridad y a temperaturas bajo cero. Encontraron esponjas, posiblemente de hasta 1000 años de edad, y otros organismos filtradores que sobrevivían en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. Esto fue asombroso porque se creía que la vida en tales condiciones sería imposible. No hay luz solar para la fotosíntesis. La corriente es demasiado débil para transportar suficientes nutrientes. Las temperaturas están perpetuamente bajo cero. Y sin embargo, ahí estaba la vida, persistiendo contra todas las probabilidades. Este descubrimiento demuestra algo fundamental, que continuamente subestimamos la capacidad de la vida para persistir en condiciones extremas. Si la vida multicelular compleja puede sobrevivir bajo casi 1 kilómetro de hielo en oscuridad total, entonces, ¿qué más podría estar sobreviviendo en los ambientes ocultos de la Antártida? ¿Podrían existir ecosistemas enteros en las cuevas geotérmicas? ¿Podrían los lagos subglaciales albergar formas de vida que han evolucionado en aislamiento durante millones de años? ¿Y podría incluso existir algún remanente de habitación humana antigua, preservado en las condiciones de congelación perfecta de cámaras subterráneas? Esta última posibilidad puede parecer fantástica, pero consideremos lo que sabemos sobre la preservación en ambientes congelados. Los mamuts siberianos han sido encontrados con tejidos blandos intactos después de decenas de miles de años en el permafrost. El hombre de hielo Otzi, descubierto en los Alpes en 1991, fue preservado tan perfectamente durante 5.300 años que los científicos pudieron determinar qué comió en sus últimas horas. Los marineros del viaje perdido de Franklin, congelados en el Ártico canadiense desde 1846, han sido exhumados con sus rasgos faciales y ropa completamente preservados. Si artefactos humanos o incluso restos humanos quedaron sellados en cámaras de hielo en la Antártida hace miles de años, podrían estar en un estado de preservación sin precedentes. Tejidos, madera, cuero, pergamino, todos los materiales orgánicos que normalmente se descomponen en siglos, podrían estar intactos. Si alguna vez logramos acceder a tales cámaras, si es que existen, podríamos encontrarnos cara a cara con nuestros antepasados perdidos, preservados tan perfectamente que podríamos ver sus rostros, leer sus escritos y estudiar su tecnología como si hubieran vivido ayer en lugar de hace milenios. Esta es la promesa extraordinaria que yace bajo el hielo antártico. No solo respuestas a preguntas académicas sobre el pasado humano, sino una conexión tangible con una parte de nuestra historia que creíamos perdida para siempre. Es la posibilidad de mirar hacia atrás a través del abismo del tiempo y ver no solo lo que fuimos, sino quizás lo que podríamos volver a ser. Pero con esta promesa viene también una advertencia. Si una civilización avanzada existió en el pasado
y fue destruida, debemos entender qué la destruyó. Si fue simplemente mala suerte, un impacto cometario aleatorio o un cambio climático natural inevitable, entonces hay poco que podamos hacer excepto esperar que no nos toque el mismo destino. Pero si contribuyeron a su propia destrucción a través de guerra, degradación ambiental o alguna otra forma de autosabotaje, entonces sus ruinas congeladas podrían contener lecciones vitales para nuestra propia supervivencia.